Bueno, comenzamos. Muchísimas gracias a todo el mundo por venir. Lo primero, siempre es un gusto recibiros aquí en la Comuna, en este Centro Cultural Socialista que levantamos desde la CRT, desde la Corriente Revolucionaria de Trabajadoras y Trabajadores en Zaragoza. Y es un gusto teneros aquí en el contexto, bueno, de esta actividad que sacábamos hoy en las jornadas Marxismo y Estrategia, unas jornadas que venimos levantando este febrero en Zaragoza, pero también en Madrid, Barcelona, en Málaga, en Girona, y que, bueno, sin duda queremos usarlas para poner también las ideas al frente, unas ideas que, bueno, que son precisamente para tratar de instruirnos y estar en las luchas, no partir desde cero en cada combate. Si estamos en un momento donde parece que vuelven en la actualidad la idea de las crisis, de las policrisis, de un imperialismo recargado que parece que no tuviera frenos o que parece que no se pudiera plantar cara, en realidad, bueno, queremos venir a decir que no, que es posible organizarse desde abajo, que hay fuerzas para luchar, que luchas, momentos de estallidos y de revuelta van a seguir dándose, va a seguir habiendo siempre resistencias, pero se trata precisamente de pensar el papel de la organización y de nuestras ideas para tratar de que lleguen a victorias y para siempre no partir de cero en estos combates. Por ello le damos mucha importancia a estas ideas y lo queremos hacer también hoy en esta charla que se llama Imperialismo, Revuelta y Estrategia Socialista. Si bien diríamos que imperialismo es una de las palabras del año, podríamos decir, algo que nos decían años antes que ya era algo del pasado, que no se veía, podemos ver cómo, bueno, si solo mirásemos el último mes y solo mirásemos África o América Latina, que es algo muy, muy presente, que piensan que no tienen freno los amos del mundo, los Trump y compañía, pero que precisamente el freno está en una enorme clase trabajadora más grande que nunca a nivel internacional que puede pararle los pies. De ahí precisamente, bueno, tenemos el gusto que ya le voy a presentar de que esté aquí Matías Mayelo, que es compañero del PTS. Es compañero militante del Partido de Trabajadores Socialistas en Argentina, que es nuestra organización hermana de la CRT, que es parte a nivel internacional de la Corriente Revolución Permanente. Y tenemos muchísimas gracias por estar aquí, que se ha cruzado un océano y también vamos a estar en más ciudades como parte de estas jornadas. Pero además es también autor de varios libros que tenemos aquí y que tenemos en la estantería en nuestra biblioteca y al fondo, tanto como parte colaboradora de un pequeño panfleto de qué hablamos cuando hablamos de socialismo, que lo recomiendo mucho a nivel de introducción, pero también libros para tratar de pensar hoy en día las posibilidades en el siglo XXI de abrir otro tipo de política desde abajo, con el centro en la lucha de clases, en la clase trabajadora. Y uno de ellos que me parece muy interesante es aquí de la movilización a la revolución, que aborda la cuestión en el siglo XXI de cómo en los momentos de revueltas, todos los ciclos de revueltas que se han ido dando, tratar de que no sean derrotados, desviados hacia salidas que fortalezcan el sistema, sino que al contrario abran la posibilidad de nuevas victorias. Una tarea y un debate, como vemos, muy central y que queremos traer hoy a 2026 también. Así como de estrategia socialista y arte militar, que es un libro que escribe junto con Emilio Albamonte, donde trata de recorrer además a lo largo de la historia del movimiento obrero distintos debates que se han dado desde el marxismo revolucionario, cómo unir todas estas tareas de conectar nuestras fuerzas y las fuerzas al final de la clase trabajadora con objetivos de victoria sobre los capitalistas, objetivos socialistas. Y finalmente este último, que a mí me parece muy interesante además para pensar hoy como un contrapunto entre Carl Schmitt y León Trotsky, nada menos, para pensar que los nuevos autoritarismos que tienen algo de nuevo, pero tienen mucho de los viejos bonapartismos y de las viejas dictaduras también, que se piensan hoy sin freno, que se piensan hoy que serían los amos del mundo, en realidad no es así, sino que los estudiamos cómo articulan estas fuerzas para precisamente pensar cómo derribarlas.
Y todas estas ideas las queremos poner al frente como un manual de lucha también para reflexionar, son parte de qué somos, pero no se trata de una discusión académica ni de ideas en el vacío, sino de ideas que queremos poner a prueba en las luchas del presente, porque es parte de tratar de construir lo que creemos que hace falta, una izquierda que tenga el centro en la lucha de clases. Y aquí quería tomar un momento precisamente para mandar un saludo y animaros a que mandemos un saludo a la enorme lucha que se viene dando estos días en Argentina contra una reforma laboral que es un ensayo en un laboratorio de la extrema derecha para ver si puede pasar unas formas de precariedad del trabajo muchísimo mayores. Vemos que es algo que se está siguiendo además muchísimo aquí, unido a las luchas que está desatando. Porque una ofensiva que implica jornadas de 12 horas, que implica atacar a quienes están en una baja médica, bajándoles el sueldo, que implica reventar la posibilidad de los trabajadores y trabajadoras de organizar su vida, tener vacaciones, todo al gusto de los empresarios y todo siguiendo los dictados también de pagar la deuda al FMI, todo esto claro que iba a generar una enorme resistencia desde abajo y tenemos el orgullo de que nuestras compañeras y compañeros del PTS estén ahí en esa primera línea tratando de desatar todas esas fuerzas y planteando la importancia además de construir una gran organización, un partido revolucionario de la clase trabajadora. Y quiero que ya que esto lo tenemos en vídeo precisamente, les mandemos un enorme saludo a todas estas compañeras y compañeros que van a seguir enfrentándolo cada día en los trabajos, en los barrios, en las facultades y en las calles. Porque es importante entender que, semejantes ofensivas a la clase trabajadora pasan de la mano de una derecha a nivel internacional que está radicalizada, pero cuentan a veces también con colaboradores de quien se pretendería el freno a la derecha, pero le compra parte del discurso en nombre del progresismo o le vota este tipo de reformas, aunque dijera que eran quienes iban a enfrentar el ajuste. Aquí también podemos saber de eso, de quien dice que puede traer una nueva izquierda o unir a la izquierda, pero la une comprando todo tipo de discursos reaccionarios, racistas e imperialistas, que también es un tema del que hablaremos hoy, y creemos que por ello es importantísimo, y tomamos el ejemplo de nuestros compañeros del PTS que integran parte del FIT, del Frente Izquierda de los Trabajadores, de levantar una izquierda distinta, una izquierda que lucha, que prueba sus ideas en los test de la lucha de clases y tiene el centro de gravedad precisamente en esto. Probamos las ideas ahí y hoy, ya para dar paso, queremos conocer un poco más, tomarnos este tiempo en estas jornadas de este arsenal de ideas que son armas de la crítica para dar la pelea hoy, para pensar precisamente, desde un marxismo vivo en 2026, frente al imperialismo, frente a unos regímenes que se sienten imparables para dar un ataque militar en Venezuela, asfixiar a nivel de petróleo en Cuba, amenazar a gobiernos de todo tipo en la región, imponer la deuda, imponer ajustes, cómo desatamos todas las fuerzas desde abajo para hacerles frente, cómo tratamos de hacerlo además de forma independiente de los capitalistas que han colaborado con ello, cómo autoorganizamos nuestras fuerzas, cómo lograr tomar desde la clase trabajadora la referencia de pelear contra todas las arbitrariedades y opresiones que trae este sistema capitalista y cómo nos organizamos para ello. Cuestiones nada sencillas, pero que tenemos la suerte de que nos pueda contar un poco más aquí Matías, a quien ya le paso la palabra. Bueno, ¿cómo están? Antes que nada, agradecerles a todes, a todas, a todos la presencia acá en la charla, agradecerle la invitación a los compañeros y compañeras y saludar esta iniciativa de las jornadas que están haciendo, porque me parece que yo estuve en varias charlas, no solo como panelista, sino también en el público, y me parece que es un espacio de reflexión donde participan diferentes compañeros, no necesariamente de las mismas tradiciones, etcétera, y se está dando un intercambio que creo que es muy importante y muy profundo, y alrededor de cuestiones de estrategia, de cuestiones de la realidad política internacional, de conceptos, de problemas
que hoy es muy importante pensar, ¿no? Clausewitz tenía una frase que a mí me gusta mucho, que decía que en estrategia todo es sencillo, pero nada es fácil, ¿no? Es decir, muchas cosas a la hora de exponerlas parecen sencillas, pero cuando uno las quiere llevar a la práctica, comienzan montones de dificultades y problemas a los que uno se tiene que enfrentar, y toda la reflexión que nosotros podamos hacer sobre esos puntos nos prepara para todos esos problemas que enfrentamos quienes queremos terminar con este sistema capitalista y pelear por el socialismo. Bueno, sin más preámbulo, yo para anticiparles tenía idea de tomar una serie de puntos. Primero, hacer un marco, digamos, poner el marco de la situación internacional en la que estamos. Después quería referirme a algunos puntos que desarrollo en el libro de la movilización a la revolución y estrategia socialista y arte militar, que escribimos junto con Emilio Albamonte, para pensar algunos problemas de los últimos procesos de la lucha de clases. También me interesaba, como tercer aspecto, pensar el problema de cómo está el enemigo, digamos, cómo están del lado enfrente, ¿no? Que es un poco el tema de este otro libro, que es el contrapunto entre Carl Schmitt y León Trotsky. Y después, para terminar, por cuarto lugar, comentarles algo de estos temas, pero ligado a la experiencia, a la pelea que estamos dando contra Milei en Argentina. Bueno, sobre lo primero, el problema de en qué mundo estamos, ¿no? Bueno, el capitalismo creo que cada vez es más claro que está atravesando por múltiples crisis, ¿no? Crisis que tienen que ver con la estructura económica, crisis social, crisis políticas, una crisis ecológica enorme que amenaza con destruir el planeta, etcétera, etcétera. Es decir, son una multiplicidad de crisis, pero lo que es importante, creo que esto lo desarrolla bien Alex Kalínicos en un libro que había sacado sobre la era de la catástrofe, creo que le puso hace un par de años, que es que estas múltiples crisis, digamos, no se las puede ver por separado, ¿no? Son parte de una unidad, de un conjunto, de una totalidad, y interactúan y se potencian entre ellas, ¿no? Ahora bien, dentro de este marco de crisis, hay una pregunta muy importante, que es ¿en qué momento estamos? Es decir, dentro de esta etapa de crisis del capitalismo, ¿en qué momento estamos hoy? Y acá hay una categoría que me parece interesante que desarrolló Antonio Gramsci, que más bien la usó para analizar procesos nacionales, pero que se puede pensar más a nivel internacional, me parece, que es la idea de un interregno, ¿no? Es decir, que estamos en un momento donde lo viejo no termina de morir y todavía lo nuevo no termina de nacer, ¿no? Un momento híbrido donde en concreto lo que estamos viendo es que se está disolviendo el orden liberal que se había constituido, si se quiere, a partir de terminada la Segunda Guerra Mundial. Es decir, estamos viendo un proceso histórico de largo plazo muy profundo, ¿no? Y particularmente estamos viendo el fin de la globalización armónica, digamos, dirigida por el imperialismo norteamericano. Durante los últimos, durante gran parte de lo que va del siglo XXI,
nosotros vimos cómo China fue un gran pulmotor del capitalismo que permitió, digamos, un ciclo a partir de que en China, digamos, se constituía una especie de selva virgen donde a partir de la restauración del capitalismo, múltiples sectores de la burguesía imperialista podían encontrar un lugar donde acumular, ¿no? Donde acumular capital. Bueno, eso terminó y China pasó de ser un lugar de acumulación de capital a ser un competidor como potencia mundial con el imperialismo norteamericano, ¿no? Y eso cambia todo el esquema de cómo funcionaba lo que se dio en llamar la globalización. Ahora bien, cuando digo interregno, digo porque esto puede dar una idea equivocada, no me refiero a que es un momento intermedio entre un orden viejo, un orden mundial viejo y un orden mundial nuevo. Si, digamos, como uno se podría imaginar como un momento intermedio entre dos tipos de órdenes, ¿no? No está dicho esto. Es decir, la definición de interregno es mucho más abierta y tiene que ver con que la situación de crisis actual del capitalismo, así lo definía Gramsci, no tiene una salida normal. Es decir, que los cauces normales de salida de las crisis no se aplican para esta situación. ¿Qué significa eso? Significa, lo ha mostrado el capitalismo durante todo el siglo XX, posibilidad de no solo de mayor cantidad de guerras, sino de guerras más amplias y a mayor escala, ¿no? Que es así como el capitalismo resuelve de fondo sus crisis. Bueno, hay un libro que salió hace bastante, pero que generó mucha polémica, de un historiador historiador australiano, que se llama Christopher Clark, que era sobre la Primera Guerra Mundial, ¿no? Sobre cómo se llegó a la Primera Guerra Mundial, y el título era muy sugerente. El título del libro era Sonámbulos, ¿no? Que quería hacer hincapié en que muchos de los pasos que se fueron dando previo a 1914, las mismas clases dirigentes y la burguesía no tomaban dimensión, digamos, de la catástrofe que estaban a punto de desatar, lo que después sucedió con la Primera Guerra Mundial. Y lo sintomático de este libro es que ahí Christopher Clark planteaba que encontraba puntos de contacto entre elementos de la situación actual y todo lo que fue la época previa a 1914, ¿no? Entonces, esta cuestión es importante porque creo que hay una pregunta que nosotros nos tenemos que ir haciendo, que no tiene siempre la misma respuesta dentro de este interregno, que es ¿qué nivel de sonambulismo tienen las clases dominantes hoy? Es decir, ¿qué nivel? Bueno, cuando asumió Trump parecía que se iba a comer, que iba con todo contra China, ¿no? Después vimos que dio algunos pasos para atrás y llegaron a un semiacuerdo, ¿no? Vemos cómo avanza y retrocede eso. Pero hay cuestiones más profundas. Por ejemplo, a partir de la guerra de Ucrania, nosotros lo que vemos es la novedad de una guerra, nada más ni nada menos que en la periferia de Europa, donde en los dos bandos hay potencias capitalistas. Es decir, lo que plantea otro nivel del problema de la guerra, ¿no? Vimos ahora en la presidencia de Trump, digamos, todo lo que fue, lo que viene siendo el genocidio a cielo abierto que se viene desarrollando contra el pueblo palestino, con Netanyahu, Trump, etcétera, como principales perpetradores. Vimos la guerra de los 12 días contra Irán hace poco, ¿no? Bueno, el propio ataque a Venezuela que vimos recientemente.
Es decir, la crisis del imperialismo, cuando nosotros decimos que el imperialismo está en crisis, tenemos que tener en cuenta que esto no significa que va a ser más pacífico, sino lo contrario, ¿no? Y ahora, hace poco, salió la nueva estrategia de seguridad nacional que largó Trump, donde plantea concentrarse en reafirmar su dominio sobre América, ¿no? Sobre el continente americano, especialmente América Latina, ¿no? Su dominio imperialista. Y obviamente lo de Venezuela, que comentaban, el ataque a Venezuela, el intento de convertirlo en una situación neocolonial, ¿no? El ataque a Cuba, que es increíble, ¿no? La asfixia que está habiendo, que está provocando una crisis humanitaria enorme. Ya Cuba viene de años de bloqueo salvaje, ¿no? Y ahora esto ya es un salto enorme, esto que está sucediendo. Por eso es muy importante también todo lo que podamos hacer para pelear y defender, digamos, a Cuba frente al imperialismo. Lo mismo en relación al rechazo a la injerencia imperialista y al ataque en Venezuela. Es decir, esto configura una situación donde Estados Unidos no es que se repliega del mundo, sino que está buscando, digamos, hacer pie más firme en su territorio más cercano, bueno, el patio trasero lo llaman a América Latina, con esto de la revitalización de lo que fue la doctrina Monroe, que la idea de América para los americanos, que sería, digamos, América para el imperialismo norteamericano, ¿no? En la disputa esta que tiene con China. Y ahora, a su vez, estamos frente al peligro de otra guerra muy importante, que es en Irán. Es decir, se está haciendo actualmente, Estados Unidos, el imperialismo norteamericano, está haciendo una concentración de fuerzas alrededor de Irán que no se veía desde la Guerra del Golfo. Es decir, ya está el Gerald Ford, que es el portaaviones más grande del mundo, que estaba enfrente de Venezuela, ahora está terminando de llegar a esa zona. Y ya había otro, es decir, 2 portaaviones tiene, que además ustedes saben, los portaaviones vienen con toda una serie, con toda una flota alrededor, no viajan solos los portaaviones, ¿no? Bueno, y está movilizando todo eso a Irán. ¿Qué va a terminar sucediendo ahí? No lo sabemos, pero otra vez, ven acá la pregunta del sonambulismo, ¿no? ¿Qué pasa? Porque Irán no es Venezuela, es otro tipo de país, digamos, que a su vez tiene otro tipo de fuerzas militares, es una región que como ustedes saben, es muy inestable y atravesada por montones de conflictos. Y bueno, ¿qué puede llegar a suceder con una guerra contra Irán? Bueno, podríamos dedicar toda la charla a eso, ¿no? Pero es un peligro importante. Es decir, cuando hablamos de sonambulismo, hablamos de este tipo de encrucijadas que se plantean para el momento histórico. Y hoy, más bien, vemos, si me preguntan a mí, yo diría, está creciendo el sonambulismo, digamos. En un momento donde a su vez toda la política que tuvo Trump de guerra comercial, que fue central desde el inicio de su gobierno, está cuestionada en su mismo corazón, nada más ni nada menos que por la Corte Suprema norteamericana, que, digamos, plantea la ilegalidad, digamos, de toda la política tarifaria de Trump, que eso abre una caja de Pandora, porque son miles de millones de dólares que incluso Estados Unidos ya cobró y ahora no se sabe si los tendría que devolver o no, y además que cuestiona toda la política de Trump. Es decir, es una cuestión muy, muy, muy problemática. Bueno, ¿eso implica que Trump va a ser más pacífico? No. Es decir, entonces, estamos en este interregno
Y tenemos que medir todo el tiempo esto del nivel de sonambulismo porque en última instancia nosotros sabemos que el capitalismo ante crisis profundas como las que está habiendo ahora, que son crisis de época, no son crisis coyunturales, y múltiples, pero que conforman una unidad, frente a eso, digamos, la perspectiva de la guerra es la forma que tiene el capitalismo de dar una salida reaccionaria a este tipo de crisis, ¿no? Entonces, se plantea el problema de que este interregno puede llevar una guerra en gran escala, ¿no? No sabemos los tiempos, yo no estoy hablando de tiempos, sino de perspectiva histórica, ¿no? Entonces, sabemos eso. Bueno, y ahí entra la otra pregunta, el segundo punto, que es el problema de la revolución. De la revolución, como decía Walter Benjamin, como freno de emergencia frente al capitalismo que está llevando a la humanidad a esta situación. Es decir, la revolución es lo que puede frenar el curso a esta catástrofe, digamos siendo más o menos sonámbulos, nos están llevando las clases dominantes hoy en el capitalismo, ¿no? Entonces, ¿cómo activar ese freno de emergencia? Y bueno, ahí tenemos un punto a favor muy grande, que es que desde la crisis del 2008 hasta esta parte, otro elemento central de este interregno es el mayor desarrollo de procesos de la lucha de clases. Es decir, hay montones. Yo incluso hablaba con compañeros en otros lugares que muy jóvenes, ¿no? Y les decía, bueno, cuando yo empecé a militar a finales de los 90, etcétera, la situación era completamente diferente. Ahora cualquier persona que tiene que tiene alrededor de 20 años, por ejemplo, ve que haya proceso de la lucha de clase. Mirá, está, no sé, ahora está Nepal, pasó lo de Italia, la huelga en Italia, o procesos como los que se dieron en Francia en el 2023, o lo que está pasando ahora en Minneapolis. Digamos, como que hay un panorama mundial donde la lucha de clases es parte del escenario. Eso no fue siempre así, ¿eh? Digamos, no fue siempre así. Desde los últimos 20 años a esta parte, eso se constituyó como parte del escenario de la política mundial. Y estos procesos, digamos que hubo una primera oleada después de la crisis del 2008, que arrancó con lo que se llamó la primavera árabe, ¿no? Con los levantamientos en Egipto, en Túnez, etcétera, y que constituyó eso el inicio de procesos que también, también acá en Europa tuvimos todo lo que fue el proceso de la lucha de clases en Grecia durante esa época, que fue muy importante, alrededor del 2010-2012, ¿no? Que fue muy importante. Bueno, podemos inscribir ahí lo que fue el proceso del 15M acá en el Estado español. Y no terminó ahí, sino que eso fue una primera tanda, que hubo mucho más. Digo, no me voy a poner a enumerar todos los procesos porque no terminamos más la charla, pero después también hubo otro segundo ciclo, incluso más extendido, que fue 2018, 2019, 2020, ¿no? Que tuvo una extensión mundial enorme, que empezó con los chalecos amarillos en Francia, pero que bueno, acá estuvo acá estuvo el proceso catalán, etcétera. En el 2019 en América Latina estuvo la revuelta en Chile, que fue muy importante, fue una de las principales revueltas que hubo durante ese periodo, pero también en Hong Kong, diferentes puntos del globo, con una extensión internacional que hacía mucho que no se veía. Ahora bien,
Estos procesos pusieron sobre la mesa un factor definitorio de lo que son las revoluciones, que es la intervención de las masas, decía Trotsky, en el gobierno de sus propios destinos, ¿no? Esta irrupción quedó plasmada en estos procesos, pero los procesos se expresaron en forma de revueltas, es decir, no llegaron a abrir, excepto casos excepcionales, que hubo, digamos, podemos hablar de un proceso revolucionario en Egipto, cerrado rápidamente por el golpe contrarrevolucionario de Al-Sisi, etcétera. Hay excepciones, pero que igual no se desarrollaron, pero después en general adoptaron la forma de revueltas, es decir, de procesos que no llegaron a convertirse en revoluciones, donde lo que primó fue una movilización, sobre todo ciudadana, digamos, y que lo que sucedió fue que muchos de estos procesos terminaron siendo institucionalizados, digamos, hubo procesos junto con estos procesos de movilización, hubo procesos de desmovilización y de institucionalización. Es decir, lo que impidió que se transformaran en procesos revolucionarios. Por ejemplo, bueno, el caso de Chile fue claro, pero también lo podemos ver con el caso acá en Europa, el caso griego, terminó con el ascenso de Syriza, que terminó, digamos, traicionando los objetivos digamos, el programa que levantaba el movimiento, pero no fue la excepción. Es lo que pasó en general, es decir, los neoreformismos o populismos de izquierda fueron especie de válvula de escape de esa energía que desplegó el movimiento de masas y terminaron neutralizándolo, ¿no? Acá estuvo el caso de la emergencia de Podemos, por ejemplo, ¿no? Y cómo terminó Podemos revitalizando a un moribundo Partido Socialista, ¿no? Y a su vez la desilusión con ese Partido Socialista español termina, digamos, en ese marco se fortalece una derecha más extrema, como en el caso de Vox. Es decir, pero es una mecánica que no solo se ve acá, que se ve en la mayoría de los procesos se ve, ¿no? Antes nombraba Chile. Bueno, Chile, claro, subió de la revuelta, se institucionalizó, subió Boric como candidato de centroizquierda, y el gobierno de Boric fue un desastre, y ahora hace unos meses terminó ganando Kast, que es una especie de Milei chileno, digamos, ¿no? Entonces, este es un poco el tema que está, digamos, trato de desarrollar acá en el libro de la movilización a la revolución, tratando de pensar esos procesos de la lucha de clases, porque de ahí nosotros podemos sacar muchas conclusiones para pensar qué tenemos que hacer y qué no. Y además porque hay una lucha de estrategias. Hay una lucha de estrategias acá que podríamos resumir en dos estrategias. En dos estrategias que tienen, si se quiere, una historia muy larga, que un poco está desarrollado acá, lo desarrollamos con Emilio acá en Estrategia Socialista y Arte Militar, que en su momento, a principios del siglo XX, se discutía en términos de estrategia de desgaste o estrategia de abatimiento, ¿no? Que esto era una discusión que entró en el marxismo vía los teóricos de la estrategia militar, ¿no? Vía Clausewitz y vía otro teórico que era un historiador, seguidor de Clausewitz, que se llamaba Hans Delbrück, y llegó al marxismo, y fue un gran debate que se dio sobre todo alrededor de 1910, donde por un lado estaba Rosa Luxemburgo,
que planteaba frente a una situación en Alemania que se hacía cada vez más convulsiva, la necesidad de preparar el desarrollo de una huelga general insurreccional, una huelga general política, ¿no? Y frente a eso, digamos, que era un poco la representante de esta estrategia de abatimiento en este debate, ¿no? Y por otro lado estaba otro dirigente de la socialdemocracia alemana muy importante de ese momento, que era Karl Kautsky, que era como el teórico de ese momento del marxismo a nivel internacional, que planteaba la idea de que había que adoptar una estrategia de desgaste. Que entonces la estrategia de desgaste buscaba subordinar el desarrollo de la lucha de clases a la posibilidad del avance electoral. Es decir, no pensar la intervención en las elecciones como forma de potenciar la lucha de clases, sino subordinar la lucha de clases, frenar la lucha de clases para poder, digamos, concentrar los esfuerzos en el avance institucional, ¿no? Y si uno ve, digamos, estas estrategias ya se pusieron a prueba. La estrategia de desgaste ya se puso a prueba en el último ciclo. Y de hecho, la izquierda, y cuando digo izquierda no me refiero a Podemos, me refiero a organizaciones a la izquierda de Podemos, ¿no? Es decir, las organizaciones a la izquierda de estos neorreformismos que apostaron a ir detrás de estos neorreformismos planteando que eran el mal menor o que eran la vía posible, ¿no? O la izquierda que participó de Syriza también, que tenía en Grecia, que tenía todo un sector de izquierda muy importante, que era casi el 30% del partido. Es decir, bueno, esa idea tiene mucho que ver con esta estrategia de desgaste que en su momento hablaba Kautsky, y de hecho fracasó. ¿Fracasó por qué? Porque la mayoría de los partidos, fracasó por muchas cuestiones, pero ¿en qué se muestra que fracasó? En que los partidos que apostaron a esa estrategia, las organizaciones que apostaron a esa estrategia, se fueron pinchando, obviamente. ¿Por qué? Porque esa estrategia no tenía bases concretas. Es decir, hoy el capitalismo, las clases dominantes están en una línea de guerra social contra la clase trabajadora. Es decir, no están, la discusión, ayer decía Ángel Luis Parra, en una charla, decía, vos te juntás a negociar cuando hay un conflicto obrero o discusión de convenio, etcétera, y la discusión ya no es más quiero tal conquista o quiero tal otra conquista, es no me saques esto, no me saques lo otro, ¿no? Es decir, el capitalismo está decidido a avanzar y quitar derechos, quitar conquistas, que cada vez seamos más esclavos. Esa es la línea, digamos. Entonces, en esa línea, la estrategia de desgaste es una estrategia que, como mostró Syriza, está condenada al fracaso. Es decir, si después te aprieta la troika y vos tenés que o vos te apoyás en la lucha de clases, es decir, cambiás de estrategia, o si seguís con el mal menor, terminás aplicando el programa de ajuste con un discurso de izquierda, ¿no? Que eso es lo que pasa mucho con los progresismos, con los neorreformismos. Terminan aplicando un programa de ajuste, pero de buena onda, digamos, ¿no? Con onda, claro. Entonces, ahora bien, esto por el lado de la estrategia de desgaste, pero por el lado de la estrategia de abatimiento hay novedades muy positivas para nosotros, porque en esta discusión de apostar a la lucha de clases y pensar la hipótesis estratégica de la huelga general insurreccional, hay novedades muy importantes, por lo menos desde el 2023, desde el proceso, lo que fue la lucha contra las pensiones en Francia, que fue un gran proceso de lucha. No sé si recuerdan que ahí hubo varias huelgas muy importantes, movilizaciones, etcétera, pero donde
pasó lo que pasa en muchos procesos, que es que la burocracia sindical, que es la clave, es una de las claves para que los procesos no se transformen en procesos revolucionarios, logró que el movimiento se vaya aplacando, es decir, aplicó una estrategia de desgaste. A pesar de que hubo sectores, por ejemplo en el caso francés, de vanguardia del movimiento obrero, importantes, de sectores estratégicos como refinerías, etcétera, que frente a la idea de Macron de aprobar el aumento de la edad jubilatoria por decreto, dicho rápidamente, ¿no? Aplicando el artículo 43 de la Constitución francesa, que es un artículo ultra autoritario, para pasar por encima del Parlamento, hicieron piquetes al frente de sus empresas con la idea de radicalizar la huelga, ¿no? Bueno, pero esta estrategia no triunfó. Ahí los compañeros nuestros de Revolución Permanente dieron una pelea importante, que se armó una institución que se llamaba la Red por la Huelga General, que agrupaba a muchos de estos sectores de vanguardia, etcétera, que fue muy importante para resistir la represión del régimen a esos sectores de vanguardia. Bueno, son peleas políticas, pero ahí, bueno, depende de la fuerza que tengas, ¿no? Y en este caso no se logró. Esa vanguardia no logró imponer que continúe la lucha. Igual la crisis sigue, la crisis en Francia. Es decir, estos procesos no cierran la crisis, no son grandes derrotas que cierran la crisis. Pero bueno, ahí vimos un primer elemento, pero después tuvimos más recientemente también las huelgas generales en Italia, donde un sector de vanguardia, como fue el sindicato del USB, ¿no? De los portuarios, etcétera, logró imponer primero en septiembre una huelga general donde se sumaron estudiantes, etcétera, que fue fuerte, y obligaron a la gran central italiana, que es la CGIL, ¿no? A convocar una huelga general el 3 de octubre, si no recuerdo mal, y esa huelga general fue enorme, fue con piquetes, con cortes de vía, en las estaciones, en las autopistas, etcétera, con mucha intervención de la juventud, del movimiento estudiantil, trabajadores precarios, etcétera. Es decir, fue un gran hecho de la lucha de clases, nada más ni nada menos que en solidaridad con el pueblo palestino. Es decir, un hecho enorme, histórico, que tuvo una incidencia, y esto hay que marcarlo, y tuvo una incidencia para mí, y creo que esta opinión la compartimos con varios, que es que logró incidir en la situación mundial. Es decir, desde ya que la tregua, entre comillas, que tuvieron que imponer, que tuvieron que decretar Netanyahu y Trump, ¿no? Como no frenando, pero sí poniéndole haciendo más lento el proceso genocida que se está desarrollando ahí, ¿no? Pero ese recule relativo que hubo, bueno, para mí tuvo un importante rol. Bueno, y acá también hubo acciones, también en Francia, etcétera, pero tuvo un importante rol ahí. Es decir, porque las clases dominantes toman nota. Porque saben que si eso se expande en Europa, están jodidísimos, ¿no? Entonces, la lucha de clases tiene incidencia. Y lo vemos también en el caso de Minneapolis. En el caso de Minneapolis, que es el otro proceso enorme que hubo ahora recientemente, ¿no? Del levantamiento de las ciudades de Minneapolis y St. Paul, las ciudades gemelas ahí en Minnesota, en Estados Unidos, frente a la ocupación de ICE, de esta policía antiinmigrante que Trump fortaleció, ¿no? Y el asesinato de Goody y Pretty, como parte de esa represión, ¿no? Y que generó un enorme movimiento
con muchos elementos de autoorganización muy importantes. Es decir, una ciudad donde las escuelas se transformaron en lugares de organización, donde los transportistas llevaban a los niños, a los hijos de los inmigrantes que no podían salir de la casa para que puedan estar seguros, donde se armó una logística impresionante para poder llevarle comida a los inmigrantes que no podían salir de la casa, donde se armaron patrullas, digamos, que iban alertando dónde estaban desplegadas las fuerzas del ICE, etcétera. Todo un tejido de autoorganización enorme que terminó nada más ni nada menos que obligando a Trump a tener que retirar al ICE de Minneapolis. Una derrota enorme. Incluso ahora uno de los elementos, uno de los límites que tenía el proceso era que no había instituciones donde todos estos sectores que estaban organizados puedan discutir y tomar medidas, etcétera. Y ahora, según cuentan los compañeros de Left Voice, se puso en pie una especie de asamblea en Minneapolis que parece muy interesante, con participación de sindicatos y de sectores de la población, etcétera, que tomó medidas muy progresivas, que surgió ahora estos días, ¿no? Es decir, que no bajaron los brazos incluso después de que se retirara el ICE, la gente de Minneapolis, sino que se siguió organizando. Y eso, bueno, y eso es un gran hecho, porque alrededor de eso, además, el 23 de enero hubo una huelga general muy importante. Todo esto a pesar de la burocracia en Minneapolis, ¿no? Y esto todo a pesar de la burocracia de los grandes sindicatos que no participaron. Sí, participaron muchos sindicatos, pero más bien los sindicatos más combativos. Pero después la burocracia dio la solidaridad, sí, qué sé yo, pero no hizo nada, ¿no? Entonces, esto es un elemento muy importante que hace, digamos, que para, si queremos pensar el problema de la estrategia de abatimiento y cómo se derrota a la derecha, ¿no? Esto es un elemento muy significativo. Y, obviamente, acá después hay una discusión política muy importante, porque ¿qué pasó? En Minneapolis también fue el epicentro de lo que fue el movimiento Black Lives Matter en el 2020, pero el movimiento Black Lives Matter, que fue enorme, incluso internacional, terminó, digamos, justamente por los sectores, las burocracias, digamos, de los movimientos sociales, terminó yendo detrás de la candidatura de Sanders y después de Biden, ¿no? ¿Y cómo terminó eso? Terminó en que volvió Trump recargado. Es decir, hay un problema político ahí. Es decir, si estos movimientos plantean una alternativa de la clase trabajadora independiente que dé también pelea en ese terreno o no. Que entiendo que sectores ahí en Minneapolis ya se lo están planteando. Cosa que es muy positiva. Y esto tiene que ver mucho con la estrategia de abatimiento también. Es decir, porque la salida de todos estos procesos es política. Y si termina todo esto detrás del Partido Demócrata, cada vez vamos a tener un facho más facho, digamos. Es así. Porque vuelve a subir un demócrata, termina desilusionando y cada vez hay más gente. Los fachos se nutren de la desmoralización de la clase obrera y de los sectores combativos. Ese es su oxígeno, digamos. Y justamente lo que tiene el neorreformismo y todos estos partidos es que desmoralizan. Bueno, pero, y esto es muy importante, lo voy a hacer breve para no hacerlo muy largo todo, es muy importante también ver del otro lado, y este es el tercer punto, del otro lado. ¿Qué pasa en las filas? ¿Cuál es la situación de las filas del lado del enemigo? ¿No? ¿Cómo están detrás? Porque si uno lo ve a Trump, ahora ya es más difícil, ¿no? Pero hasta hace 2 meses uno lo veía a Trump y el tipo así sacando pecho, se sentía, el tipo se presentaba como el rey del mundo, ¿no? Y da una sensación de fortaleza, ¿no? Bueno, pero ya desde antes Trump venía arrastrando montones de crisis
y una muy y ya provocadas por elementos de lucha de clases, digamos, porque tenía un problema en que su propio movimiento, por ejemplo, estaba dividido y a su vez estaba retrocediendo por toda la discusión que había en Estados Unidos alrededor de Palestina. Y el movimiento en solidaridad con Palestina en Estados Unidos, que fue muy fuerte. Y eso incluso no solo hizo crecer un sentimiento de solidaridad con el pueblo palestino, sino que a su vez incluso afectó a la propia base republicana y la dividió y tiene problemas. Y además tiene el caso Epstein, que supongo que la mayoría lo conocerán, que expuso toda la podredumbre, la porquería que son las clases dominantes en Estados Unidos, y obviamente Trump es un emergente puro de esa porquería, es como el representante perfecto, ¿no? Y de hecho está súper involucrado, era el mejor amigo de Epstein. Bueno, tenía muchas crisis Trump, pero ahora lo nuevo es que, digamos, en este intento que hizo Trump de fortalecerse como gobierno autoritario, como bonapartismo, que tomando la categoría que usamos los marxistas, con el ICE, tratando de reprimir y fortalecer su poder, apoyarse en esas fuerzas de seguridad para imponer el orden. Bueno, Minneapolis le acaba de dar un tiro en el eje de flotación de esa política. Es decir, imagínense, el tipo dice, yo voy a imponer mi autoridad por la fuerza, y la quiere imponer en una ciudad y no puede. Es decir, eso es un golpe fundamental. Es decir, vos decís, me voy a apoyar en la fuerza de seguridad. Bueno, perfecto. Para generar miedo, para disciplinar. Bueno, y resulta que vos lo hacés, te jugás con todo en una ciudad, en dos ciudades, ¿no? Y terminás teniéndote que retirar con el rabo entre las piernas. Bueno, eso fue un golpe durísimo al intento bonapartista de Trump. Y eso también, porque esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque la lucha de clases, ahí se ve como la lucha de clases es capaz es la forma para enfrentar y para quebrar a la derecha. Es decir, para quebrar estos intentos bonapartistas como el de Trump. Y bueno, y de hecho, ahora está peor todavía, porque con lo que mencionábamos de las tarifas, de esto que la Corte Suprema impugnó la política arancelaria de Trump, bueno, tiene un problema enorme. Es decir, vos no podés ser un bonapartista autoritario, el rey del mundo, y tener a tu base maga dividida, estar atravesado por millones de escándalos que te ponen en contra parte de tu base social, que te dan un golpe desde la lucha de clases, que tu política es impugnada judicialmente. Bueno, tiene un montón de problemas, Trump. Es decir, son bonapartismos, son intentos de gobiernos autoritarios, pero que son débiles. Es decir, Trump, en el fondo, digamos, en el fondo no. Lo que se está mostrando es la debilidad de Trump. Es decir, son gobiernos que se basan en un equilibrio inestable entre múltiples elementos de la lucha de clases. Y de hecho, si Trump, y todo parece que va hacia ahí, si Trump llega a perder las elecciones, si el Partido Republicano llega a perder las elecciones de medio término, que son este año, hoy Trump tiene mayoría en las dos cámaras, si llega a perder las elecciones, va a ser una especie de Pato Rengo, y va a ser, digamos, y la presidencia de Trump va a quedar en el aire, porque su alternativa frente al poder institucional, que era plantarse con las fuerzas represivas, fue hackeada por Minneapolis. Y esto es muy importante para todo el mundo, digamos, ¿no? Es muy importante para todo el mundo, es muy importante para América Latina, porque muchos de los gobiernos de América Latina, que hoy tienen muchos gobiernos de derecha y de extrema derecha, ¿no? Se basan en Trump, se basan en la fortaleza de Trump. Son especie de virreyes delegados por Trump. De hecho, Milei, una gran parte de la elección se la debe directamente al apoyo de Trump. Bueno, ¿y qué pasa? Y estos gobiernos en Latinoamérica tienen que imponer nuevas relaciones de fuerza.
¿Y cómo van a imponer esas nuevas relaciones de fuerza sin el apoyo de Trump? Y no es fácil, porque no sé si conocen, pero hace poquito asumió también otro tipo de derecha en Bolivia, que se llama Paz, y quiso meter un programa tipo Milei. Bueno, y tuvo un levantamiento enorme. A este Paz lo salvó la burocracia de la COB, que dijo, bueno, arreglemos más o menos un coso intermedio, dejando algunas cosas del ajuste y otras no. Pero hubo movilizaciones de 500.000 personas en Bolivia, que creo que tiene una población de 8 millones más o menos Bolivia, o 10 millones, no me acuerdo ahora bien. Pero es enorme, una movilización de 500.000 personas yendo del Alto hacia La Paz, ¿no? Desde diferentes puntos de Bolivia, campesina, obrera, etcétera. Y el tipo tuvo que recular parcialmente. Es decir, estos gobiernos tienen que derrotar al movimiento de masas en la lucha de clases. Es condición para poder hacer los planes de guerra contra la clase trabajadora que necesitan hacer. Y para eso lo necesitan al imperialismo, lo necesitan a Trump. Y Trump está jodido. Entonces, ese esquema, digo, es importante tenerlo en la cabeza, y yo creo que se aplica a muchos gobiernos que son de este tipo, bonapartismos débiles, ¿no? Bueno, y en el caso de Argentina, y acá ya voy cerrando, y en el caso de Argentina tenemos justamente la pelea con Milei. Y de hecho, yo creo que lo que intentamos desarrollar, para que se den una idea más o menos del escenario de la izquierda argentina, nosotros ahí constituimos el Frente de Izquierda con una serie de organizaciones, el PTS, de la que yo soy miembro, y otras organizaciones de izquierda, el Partido Obrero, el MST, Izquierda Socialista, y es un frente que se formó cuando el kirchnerismo, que es la centroizquierda ahí en la Argentina, dentro del peronismo, cuando el kirchnerismo estaba en su pico más alto y toda la izquierda maoísta, estalinista, etcétera, se hacía kirchnerista, surge el Frente de Izquierda planteando un programa de independencia de clase y por la pelea por un gobierno obrero, ¿no? Un programa, es decir, no un programa neorreformista ni mal menorista, sino un programa de independencia de clase. Y hoy, yo creo que y hoy tenemos una pelea muy importante contra Milei, que venimos dando ya hace un par de años, pero hoy muy importante contra la reforma laboral. Y justamente la idea fue desarrollar, el objetivo nuestro fue desarrollar la lucha de clases para derrotar la reforma laboral. Es decir, si ustedes ven, por ejemplo, en diciembre, donde plantearon por primera vez la reforma laboral, ya para meterla en el Congreso, ahí hay vacaciones en Argentina, es como el verano, es donde la gente se va de vacaciones, y de hecho nadie conocía la reforma laboral. Y por ejemplo, nosotros desde el PTS tratamos de que se conozca primero, por ejemplo. Entonces hicimos una gran campaña, incluso fuimos a los balnearios, hicimos avionetas con carteles de publicidad que decían no a la reforma. El tipo estaba así en la reposera y le pasaba el coso que decía no a la reforma laboral. Y haciéndole scratch a los políticos que iban a veranear, etcétera, yendo a volantear a los trenes, a las estaciones, a todos lados para tratar de imponer, de mostrar que eso existía, y usando todos los medios que tenemos, para que se den una idea. No, la izquierda, el Frente de Izquierda más o menos tiene alrededor de 1 millón de votos, digamos, a nivel nacional. Tiene una bancada en el Parlamento Nacional de 4 diputados, después tenemos diputados, legisladores provinciales, digamos, diputados por provincia, etcétera, pero somos una minoría. La izquierda es una minoría, pero es una minoría ineludible, digamos, en el panorama político nacional.
Es decir, para que se den una idea, en las principales circunscripciones electorales, el Frente de Izquierda sale tercero, ¿no? A mucha distancia. Es decir, sale las últimas elecciones, por ejemplo, salió primero el partido de Milei, ¿no? Después salió el peronismo y después el Frente de Izquierda. Obviamente tienen porcentajes alrededor de un 40% los primeros y el Frente de Izquierda tiene alrededor del 5%. Pero son las fuerzas que pasan el piso, digamos, para entrar a los parlamentos, etcétera. Es decir, es una fuerza minoritaria, pero tiene mucha fuerza. Y a partir de utilizamos esa fuerza para hacer conocido lo que significaba la reforma laboral. Además, hay referentes muy importantes como Miriam Bregman o Nicolás del Caño, etcétera, que tienen mucho peso político a nivel nacional. Y después tratamos de articular a todos los sectores de vanguardia, digamos, de los sectores del movimiento obrero, el movimiento estudiantil, etcétera, y se hicieron toda una serie de, digamos, coordinaciones, reuniones de coordinación entre los diferentes sectores en diferentes zonas del país, donde participaron sectores de diferentes empresas, docentes, etcétera. Y alrededor de esa articulación de los sectores de vanguardia, peleamos para que los grandes sindicatos hagan algo, ¿no? Digamos, pero no en el sentido de solamente exigirles a los sindicatos que hagan algo, sino tratar de articular fuerza para que los sindicatos que son del peronismo y que bancan a Milei, que negocian todo con Milei, se vean obligados a hacer algo porque si no, se hunden, ¿no? Y entonces, gracias a eso, salió una primera acción cuando se votó la reforma laboral hace 2 semanas en el Senado, donde hubo enfrentamientos importantes con la policía, etcétera, en el Congreso, una movilización más combativa que hubo, y que, digamos, obligó después de eso a la burocracia de la CGT a llamar un paro a la otra semana, cuando se votaba en diputados. Ahora bien, la burocracia siempre es una de cal y una de arena. Los tipos se vieron obligados a hacer la huelga general, que tuvo bastante acatamiento, ¿no? Que fue anteayer, que tuvo bastante acatamiento, pero sin movilización. Es decir, que no se movilice nadie. Y nosotros tratamos de movilizar. Hicimos piquetes en las diferentes rutas, etcétera, y tratamos de ir al Congreso, fuimos bastante, digamos, y junto con otros sectores de izquierda, y la deserción enorme de la burocracia, incluso la burocracia que está en contra, fue poco, y bueno, fue un escenario combinado, es decir, estas batallas a veces tienen más éxito, a veces menos, pero lo que sí quedó claro, la imagen de esta semana, fue que, digamos, no fue el escenario de la plaza vacía, sino que fue el escenario de diferentes focos de lucha, y el resultado de eso fue que se vio que se podía luchar, porque eso es muy importante mostrarlo, es decir, que había ganas de luchar. Y entonces, por ejemplo, hoy salió la burocracia está totalmente desprestigiada. Es decir, cada vez nos llegan mensajes por todos lados que dicen, digamos, como que era de gente que dice yo siempre fui peronista, pero es increíble lo que están haciendo los peronistas, que le dan los votos en el Parlamento para que Milei apruebe la ley y la burocracia se queda en su casa, cuando nosotros tenemos que estar peleando y los que están ahí en la izquierda, ¿no? Y eso es un capital político muy importante, que sirve para seguir desarrollando la lucha de clases. Hoy, para que se den una idea, salió una encuesta que dice que el gobierno ahora tiene la oposición de alrededor del 70% de los trabajadores, las trabajadoras. Es decir, en la clase trabajadora está horrible el gobierno. Y sobre todo en la clase trabajadora organizada, ¿no? Pero sindicalizada. Pero está horrible. El problema es si todo eso se puede articular para desarrollar una pelea contra Milei y derrotarlo, porque se lo puede derrotar. Estas fuerzas, como decía antes, son producto, es un equilibrio.
Milei no tiene mayoría ni en la Cámara de Senadores ni en la Cámara de Diputados, pero tiene una ayudita de algunos peronistas en la Cámara de Diputados, de otros en senadores, no de todos, de los que necesita para aprobar las leyes. Si son 5, 5, si son 6, son 6, o 3 o 4, pero no importa, es lo que necesita para tener quórum, para poder aprobar las leyes. Tiene la complicidad de la burocracia, pero es un equilibrio. Es un equilibrio también entre sectores de la burguesía, etcétera, pero esos equilibrios se rompen. Y justamente las fuerzas apostar a la lucha de clases implica tratar de quebrar el equilibrio de esos regímenes, que no son regímenes inexpugnables ni nada por el estilo. En el fondo son débiles. Se basan en un equilibrio delicado que se rompe, y cuando se rompe ese equilibrio, caen. Y ahí obviamente el problema es político. Por eso no se trata solamente de quebrar ese equilibrio de los gobiernos autoritarios o bonapartistas, sino también presentar una alternativa política para una salida de independencia de clase y a favor de los trabajadores. Nosotros ahí, por ejemplo, en Argentina, estamos planteando la necesidad de poner en pie un partido de trabajadores. Es decir, un partido de trabajadores con un programa de independencia de clase. Es decir, un partido más amplio todavía que el frente, digamos, un partido que supere incluso lo que es hoy, que no es un partido, es un frente, el Frente de Izquierda, digamos, y que incorpore sectores combativos de los sindicatos, etcétera, ¿no? Y hacer un partido, porque si la salida la termina dando el peronismo, que cada vez es más difícil porque está en crisis, pero si la salida la termina dando el peronismo, después va a venir, como decía antes, va a venir otro facho peor que Milei. Entonces, ahí hay una pelea central y que es política. Y que es política y que obviamente no es solo nacional, sino internacional. Por todo lo que decíamos antes. Porque este interregno, digamos, nosotros no podemos pensar en nuestros diferentes países que la solución a este avance, a esta guerra social que está llevando adelante el capitalismo y las clases dominantes, puede ser en un país. Es una pelea, además, vemos claramente que hay puntos de contacto en las peleas que estamos dando, es evidente, ¿no? Es evidente la importancia que tiene Minneapolis para la lucha contra Milei, por ejemplo, ¿no? Es evidente, es claro, es evidente la importancia que tiene la movilización que hicieron los trabajadores italianos para la pelea del pueblo palestino, por ejemplo. Es evidente. Y esa pelea es una pelea internacional, por eso yo además estoy muy contento de poder haber venido acá, poder estar conversando con ustedes, porque bueno, se trata justamente de eso, de construir una alternativa, digamos, de recrear el proyecto socialista en el siglo XXI, construyendo una alternativa política que sea no solo nacional, sino internacional, que plantee estas batallas, que es la forma de enfrentar al imperialismo, digamos, desde los países imperialistas y desde los países oprimidos por el imperialismo. Es decir, esa es la fortaleza que tiene la clase trabajadora, y para nosotros es clave. Y en última instancia, el interregno se va a terminar definiendo, y en esto, digamos, es un pronóstico histórico, pero me parece que bastante fundado en lo que fue la historia del siglo XX y todo lo que vimos que hizo el capitalismo, que la alternativa entre desarrollo de procesos revolucionarios o guerras es una alternativa que, digamos, en última instancia, estratégicamente, es la disyuntiva, la encrucijada que plantea el interregno hoy. Es decir, no va a haber un nuevo orden sin guerras previas. No va a haber. Es decir, no va a haber evolutivamente, va a subir China y ahora vamos a hablar todos en chino y listo. Y es otra globalización, pero China. No va a haber, no va a pasar eso. Eso nos podemos desilusionar rápidamente porque eso no va a existir. Es decir, en el medio va a haber guerra. Y el capitalismo se prepara para eso, se prepara. Ustedes lo ven acá en Europa. Yo llegué acá en Europa, es claro cómo se vive el clima de militarización, ¿no? Además de los presupuestos y todas las peleas que están dando ustedes. Es evidente que las sociedades europeas están cada vez más militarizadas, ¿no?
y la idea de imponer, de volver al servicio militar y todo eso. Es porque hay una preparación estratégica para la guerra. Hay un sonambulismo. Y nosotros, frente a ese sonambulismo, tenemos que ser conscientes y saber que eso no lo vamos a resolver con buena voluntad o con mal menor, sino que la alternativa realista que hay es presentar batalla en términos de revolución. Así que bueno, eso nada más y abrir para así podemos intercambiar. Muchas gracias. Estuvo muy bien, me quedaría aquí escuchando más y sobre todo pues os animo a todo el mundo, tomamos turnos, apuntamos como queréis, pero a participar, a preguntar, comentar, intervenir. Tenemos el micro aquí además y comentarlo si queréis, que no imponga tanto este sitio porque de verdad que se han tocado un montón de temas que lo vemos y está conectado también con nuestro día a día y las peleas que damos. ¿Sí? Dale. ¿Hoy vienes? ¿Cómo hacemos? Bueno, lo primero, muchas gracias por venir aquí. Yo tengo una duda que a veces me genero, ¿no? O sea, estoy muy de acuerdo contigo en que Trump, vamos a ponerlo a él como ejemplo, como exponente más evidente, ¿no? Trump está jugando un equilibrio. En eso estamos de acuerdo, ¿no? Pero no existe, o sea, está jugando sus cartas, mantiene un equilibrio dentro de la propia derecha americana, sabemos que hay distintas tendencias. Está habiendo una reacción, se ha visto en Minneapolis. Mi pregunta es, ¿no lleva eso casi de manera directa a que estoy de acuerdo que cuanta más presión, más resistencia haya a los avances de la derecha, más tensión se va a generar en el seno de la propia derecha? De hecho, estamos viendo esas luchas internas entre el intervencionismo americano, los paleoconservadores que quieren quedarse más en el centro. Esas tensiones dentro de la derecha no facilitarán que haya todavía una organización más de derecha, más facha, como has dicho tú antes. Y concretamente saco el ejemplo americano por todo el tema de armas que hay allí y de la ciudadanía. ¿No lleva eso a una polarización, no tanto entre los dirigentes políticos, sino más bien en la sociedad? ¿Y no es esa polarización un caldo de cultivo perfecto para un enfrentamiento armado entre sectores de la sociedad? Quiero decir, a lo mejor en Europa es más complicado porque no existe esa distribución de armas entre la sociedad, pero en Estados Unidos hay como una serie de elementos que sí que suman en esa dirección, ¿no? Entonces, primero eso es una pregunta que te planteo porque es algo que veo casi, no sé, lo veo que es inevitable, o sea, de alguna manera. Y luego la otra duda que quería plantearte es si preveemos que se van a enfrentamientos físicos, enfrentamientos armados, ¿no deberíamos de dar desde la izquierda por lo menos un plan concreto, empezar a perfilar un plan concreto ante ese escenario, un plan concreto de autodefensa, un plan concreto de resistencia en el caso de que fuera necesario? Sí, si quieres. Como apuntamos y tal, si hay alguna idea más, aprovechamos y lo abrimos, hacemos ronda. O preguntas o intervenciones, sí. lo que les parezca. No, a mí me ha parecido que ha estado muy bien la charla. Yo suelo destacar algunos puntos, también por lo que planteaba ahora el compañero. Yo creo que sí que hay, dadas las condiciones internacionales que se expresan de formas distintas en Europa, en América Latina o en Asia, que es un tema ya
enorme el papel que tiene de la clase trabajadora en Asia y en particular en China, que es gigantesca, y es un papel importante que yo creo que hay que considerar, porque incluso en China el régimen chino se juega mucho si entra en escena la clase trabajadora china. Pero yo creo que es un elemento que la propia situación política genera cada vez más situaciones de mayor enfrentamiento, ¿no? Y en Estados Unidos hay en particular, tiene un problema el gobierno norteamericano de que la situación de inestabilidad institucional puede generar mayor enfrentamiento físico de cualquier tipo, porque ya lo está viendo en realidad. Pero yo creo que un poco rescatando el final que has planteado, en realidad, de qué izquierda hay que plantear, yo creo que es que cada vez ese debate se va a abrir más, o se está abriendo cada vez más, no solo como un problema de que la izquierda tiene que plantearse no como una izquierda que no tiene que plantearse una salida por el mal menor que tú planteabas, sino una izquierda que rescate, una izquierda que plantee, hay que seguir el camino de la huelga general en Italia, o como se ha enfrentado, como ha habido movilizaciones en Estados Unidos o en Argentina contra la reforma laboral, una izquierda que rescate eso precisamente. Entonces, esa izquierda tiene que plantearse qué tipo de programa también se plantea, pero no puede ser solo meramente del Estado español o de Argentina, etcétera, porque hay problemas mayores, ¿no? Entonces, pensar una izquierda a nivel internacional permite también pelear en mejores condiciones en aquellas regiones como, por ejemplo, en Oriente Próximo, en Palestina, como decían, no me acuerdo cómo era la frase, ¿no?, que decían en Italia, que gracias a Palestina ellos como que se habían llenado de moral, ¿no? Entonces hay que rescatar un poco esa izquierda, ¿no?, simplemente. Bueno, yo en dos cuestiones, una la que, estabas planteando, hablando de las grandes movilizaciones que ha habido esta semana, estos días en Argentina, contra la huelga general, contra la reforma laboral, una huelga general, y cómo esto se impuso a los sindicatos mayoritarios en Argentina un poco desde la base. Es decir, yo creo que es fundamental un poco lo que se está hablando, el ejemplo que has puesto de los portuarios o de otros ejemplos, como es fundamental la autoorganización desde abajo para imponer, porque uno de los grandes frenos que hay y uno de los grandes, de los grandes apoyos que tiene la burguesía para hacer frenar los ataques, para hacer pasar los ataques y que no haya una respuesta a la burguesía sindical. Y en Argentina, es una burguesía sindical matona, que va con pistola casi. Aquí no llega a ese nivel de violencia en el Estado español, pero sí que es una fuerte. Es decir, aquí llevamos, yo creo que ya he perdido la cuenta, 12, 14 años y una huelga general, ya he perdido la cuenta de todos los sindicatos, y que ha habido huelgas en sectores que en sanidad, educación, que se la obliga a la burocracia a convocar. Pero yo creo que es fundamental todo lo que estamos hablando, el ejemplo que ponías de Minneapolis, de organizarse desde abajo para hacer frente a los ataques, y si desde arriba no se está haciendo y hay un freno por parte de las organizaciones tradicionales, que se impongan desde abajo, que se creen asambleas en los centros de trabajo, en los barrios, que superen esta burocracia sindical que frena todo esto. Yo creo que se han dado ejemplos en Argentina, en Italia, en otros países, o los que hablabas de Nepal, de incluso revueltas que se han ido más allá de la burocracia, y que han impuesto estas movilizaciones. Yo creo que, lo que has hablado, y lo hablas en el libro también, eso, que es fundamental, esa autoorganización desde abajo. Y luego también, un poco rescatado también lo último que ha dicho Iván, el tema de la izquierda. Aquí llevamos una semana en el Estado español hablando un poco de todo eso, tenemos al campeón del mal menor, que es Rufián, que es el líder de Esquerra. Imagino te habrá llegado algo todos los días que llevas por aquí, unos días ya. Un poco que incluso hablan que encima ha coincidido con el aniversario con
con el 80 y tantos aniversario de la victoria del Frente Popular en las elecciones del 36, que incluso algunos hablaban alguno de reitar, etcétera, y bueno, ya sabemos cómo acabó eso. Acabó en un golpe de Estado y acabó en la derrota de la guerra civil y una dictadura que machacó al movimiento obrero durante 40 años. Entonces, quiero decir que también es un poco decir, sí, unidad a la izquierda sí, pero unidad a la izquierda basada en cosas como el fin, ¿no? Una unidad a la izquierda basada en volver a salvar la cara al gobierno del PSOE, en volver a hacer políticas que lo que realmente es, por no repetirme, como que dan alas a la extrema derecha. Entonces, sí, yo creo que es interesante cuando dicen, no, es que no, si así, nosotros queremos, y nosotros hemos propuesto como CRT, hemos hecho llamamientos a todas las organizaciones de extrema izquierda para hacer candidaturas conjuntas y para hacer... Pero claro, en base a un programa y en base no a lavar la cara y en hacer el juego a la socialdemocracia, bueno, socialdemocracia o social, ya liberalismo, ya totalmente de derechas. O sea, como dice un compañero mío, yo en estas últimas elecciones se vota a la derecha, al PSOE. Pues bueno, pues entonces yo creo que eso es fundamental, el tener esas dos cosas muy claras. Es decir, con qué programa se busca la unidad de la izquierda, que evidentemente estamos de acuerdo, y como digo, autoorganizarse desde abajo para hacer frente a un freno fundamental de lucha que es la burguesía sindicales aquí y en el resto de países. Bueno, sí, yo iba a poner la cuestión de las filas del enemigo, aunque se me ha adelantado yo al compañero, lo que llamaría el enemigo dentro de la izquierda, que es toda esta basura que está saliendo, que apesta a Frente Popular de nuevo. Y en cuestión de las filas del enemigo, pues por parte de la derecha, ¿no? Y el fascismo, bueno, que es una bestia diferente, pero no es una bestia nueva en nuestra época. Iba a preguntar también la perspectiva tuya, Matías, sobre esa diferencia, ¿no? Porque, por ejemplo, el fascismo del siglo pasado se basaba sobre narrativas de regeneración nacional que han vuelto a emerger y tal, pero que no son tan prevalentes. Hay más una normalización del colapso total, civilizatorio, ¿no? De, pues eso, sobre todo la mayor crisis existencial, aparte de la crisis del capital, la mayor crisis existencial de la humanidad, incluso para el modelo económico del capital, es la crisis climática, que lo primero que va a caer de aquí a una década, si la lucha de clases no lo para todo, es los sistemas de producción de comida. Porque sobre todo el manto carbonífero de la Tierra está a punto de pegar un giro de no retorno, que a nivel de calle eso quiere decir que literalmente los nutrientes del suelo no van a dar para la producción de comida, pero ni para la mitad de lo que necesitaríamos. Entonces, por ejemplo, tenemos esta dualidad, ¿no? del fascismo, de que, por ejemplo, están en momentos de entropía, como en Estados Unidos, en su base social, ¿no? La base MAGA, por ejemplo, está asqueadísima ya no solo respecto a los archivos de Epstein y ese ángulo más neoconservador o incluso liberalista, ¿no? De la moralidad burguesa y tal, sino que también, obviamente, pues, por ejemplo, en el gasto constante del interés económico americano imperialista en el apéndice de Israel y toda la desestabilización de Oriente Medio. Tal. Pero quiero decir, la base teórica del fascismo nuevo ya no son estos neoconservadores, son aceleracionistas. Es gente como Nick Land, es gente como Peter Thiel. En Rusia es gente como Alexander Dugin hablando del cuarto camino, porque eso del tercer camino del fascismo se le quedaba como marca vieja hasta él. Entonces hay toda esta serie de... También hay otra tensión, por ejemplo, entre el capitalismo de los carburantes y el lavado verde, ¿no? Que se llama el capitalismo capitalismo verde, de no puede haber una transición energética sin necesidad de una transición económica, ¿no? O de un quiebre económico, por ejemplo. Entonces quería preguntarte tu perspectiva frente a esa problemática en específico del fascismo en nuestra época y obviamente, de mano del imperialismo recargado. Nada, yo no quiero repetir tampoco lo que han dicho en otras intervenciones. Primero quería agradecer un montón la charla, me ha parecido muy buena. Además, justo estoy en el proceso de leerme el libro con Alba Monte de Estrategia Socialista y Arte Militar y me ha parecido muy bueno. Lo que sí que en las intervenciones hasta ahora se ha hablado mucho de la importancia de la autoorganización y de la característica fundamental de los procesos que hemos ido nombrando en la charla, como en Chile, en Italia, en Argentina, de la autoorganización desde abajo, y de la participación de las masas en el movimiento, pero lo que me parece que no se ha hablado tanto es cómo intervenimos ahí los comunistas, cómo intervenimos quienes proponemos construir organizaciones obreras para tratar de guiar ese movimiento de masas y de evitar, como cuentas en el libro de la movilización a la revolución, pues que se institucionalicen o que se desvíen
hacia alternativas, direcciones ante la falta de una dirección revolucionaria obrera, pues direcciones que venden, como fue Podemos, o como fue Syriza, o como pudo ser incluso el Partido Demócrata, si lo consideramos algo así, ¿no? Entonces, me parece eso muy importante el entender, ¿no? ¿Por qué partido? ¿Por qué CRT? ¿Por qué PTS? ¿O por qué cada una de las variantes nacionales, ¿no? Porque es que no basta con la autoorganización, aunque sea un rol fundamental en todo esto que venimos hablando. Pero para que haya realmente un cambio revolucionario tiene que surgir una organización capaz de dirigirlo y de no venderlo a las burguesías o a los sectores. No, tiene que ser un movimiento desde la independencia de clase, y para eso hace falta una dirección consciente. Y me parece que ese es un punto que ya se ha hablado en otras de esas jornadas que hemos hecho este febrero en Madrid y tal, pero que me parece que hay que seguir insistiendo en el tema porque si no, no estaríamos aquí haciendo esta charla. Que es la razón por la que estamos aquí y por la que hacemos todo lo que hacemos, es por la disputa por construir esa dirección, y que el siguiente movimiento de masas en la lucha de clases que nos encontremos no nos encuentre la clase trabajadora con los pantalones bajados, sin nadie que pueda un poco dirigir eso, ¿no? No sé. Bueno, no, empiezo por esto último que planteaba Iñaki, continuando un poco con lo del final. El tema de la relación esta entre autoorganización y la construcción de organizaciones revolucionarias, ¿no? Que me parece un punto muy importante. Digamos, a un nivel, cuando comentaba lo de la intervención de la izquierda en la lucha contra la reforma laboral, me parece que grafica un poco. Es decir, si no existiese, por ejemplo, el Frente Izquierda, el PTS, el Frente Izquierda, hoy en Argentina, a mi modo de ver, digamos, mucho de lo que vimos, lo que terminó sucediendo, que fue que hubo una acción combativa cuando la quisieron votar en diputados, que se instaló el tema de la reforma laboral en la agenda política cuando lo querían pasar de incógnito, la pelea porque el paro sea activo, etcétera, son peleas claves que van modificar. Es decir, Milei tenía planificado, en principio, digamos, pasar la reforma laboral haciendo las menores, haciendo el menor ruido posible. Es decir, tratar de que pase, y la burocracia también, porque la burocracia peronista ya tenía un acuerdo para que pase. Es decir, la idea era que pase con la menor bambolla posible, ¿no? Bueno, no fue así. Ya podemos decir que no fue así. No se la frenó aún, digamos. Y es difícil porque ahora en senadores, digamos, ahora tiene que pasar por una nueva instancia, pero probablemente los tipos se la voten. Pero el escenario que quería el tipo de un camino despejado no fue. Y ahí tuvo mucho que ver la izquierda. Y ahí tuvo mucho que ver todas estas cosas que les comentaba antes. Y esos son puntos que son como puntos de encrucijadas del proceso histórico. Es decir, si Milei pasaba la reforma laboral sin que hubiera ningún tipo de lucha, bueno, la situación en Argentina hoy iba a ser diferente. Ahora hubo toda una serie de peleas. Probablemente se apruebe la reforma laboral, pero la burocracia y el peronismo quedaron horribles. Y hay mucha gente que se quedó con ganas de pelearla mucho más. Y si a esa gente, nosotros desde la izquierda,
podemos hacerle una propuesta para pelear, para seguir la pelea y a su vez para organizarse políticamente. Por eso no decimos solamente queremos construir el PTS, decimos hay que construir una herramienta política de los trabajadores, hay que hacer un partido de trabajadores con un programa revolucionario que sea más amplio todavía y que pueda verdaderamente disputar con el peronismo, porque lo que está planteado es la disputa política con el peronismo, es decir, que la clase obrera que en la Argentina es súper combativa, pero políticamente siempre sigue mayoritariamente al peronismo. Eso ahora está en crisis. Entonces, si no hay una izquierda que dé esa pelea para superar al peronismo, y el peronismo en algún momento se recompone, porque es un partido histórico de la Argentina. No solo tiene un aparato, tiene raíces culturales, tiene de todo en la Argentina. Es decir, si no hay una izquierda que dé esa pelea, no va a suceder. No son cosas que suceden espontáneamente. Es decir, la existencia o no de un partido revolucionario es algo, como se usa ahora la palabra mucho, contingente. Es decir, contingente en el sentido de que puede existir o no. Depende de nosotros. Es decir, puede existir o no. Y eso afecta el desarrollo histórico. Y desde ya, que cuando hay procesos grandes de la lucha de clases, también por lo que planteaba Iñaki, tienden a surgir procesos de autoorganización. Como lo vemos en Minneapolis, pero también, digamos, no solo estuvieron los soviets en Rusia que tomaron el poder, estuvieron los consejos en Alemania del 18-19, estuvieron los cordones industriales en Chile, estuvieron los yoras en la revolución iraní, estuvieron los consejos en la revolución húngara, es decir, en montones de procesos tienden a surgir organismos de autoorganización que disputan el poder con el poder del Estado. El problema es que esos organismos pueden ser reintegrados también a la institucionalidad. Pueden terminar, digamos, siendo agentes de la conciliación con la burguesía. De hecho, en la Revolución Rusa, digamos, lo que más se recuerda es el final, que ganaron los bolcheviques y tomaron el poder los soviets. Pero durante gran parte de todo el 1917, los soviets estaban dirigidos por fuerzas que opinaban que tenía que dirigir la burguesía. Y fueron el sustento de un gobierno burgués. Es decir, lo que después se llamó Frente Popular, que acá ustedes lo conocen muy bien. Es decir, y además está el aniversario, como decía Jorge. Es decir, no garantizan eso. Lo que sí, cuando hay autoorganización, es mucho más... se potencia la pelea por un programa revolucionario, pero si no hay una organización que pelee contra las fuerzas que quieren ir por el Frente Popular, por la conciliación de clases, eso puede terminar también en la nada o en derrota, en general con derrota fuerte, porque ya cuando si llega a haber consejos, significa que la situación es muy aguda de lucha de clases. Y ahí me meto con el otro problema, que era el que planteaba Diego al principio. A medida que el problema de la autodefensa está muy ligado al desarrollo de la situación de la lucha de clases, es decir, a medida que las situaciones se hacen más agudas, digamos, los enfrentamientos, digamos, también tienden a ser más agudos. Obviamente la burguesía no es que vos construís un soviet o un consejo nacional y la burguesía te dice, no, te voy a dar el poder porque la verdad está muy bien organizado esto. No, si pasa eso, van a tratar de sacar toda la fuerza que tengan. Si son los militares, digamos, si son, bueno, va a haber un pronunciamiento, como se dice acá, como un alzamiento, claro. Pero eso tiene su dinámica, ¿no? Y entonces esa dinámica plantea la autodefensa, el mínimo de la autodefensa empieza con el piquete de huelga, si quieren. Es decir, empieza desde lo más pequeño, ¿no? Y obviamente a medida que se desarrolla la lucha de clases es necesario tener organizaciones de autodefensa más fuertes. Eso es así. Es decir, en Estados Unidos
hay un grupito que creo que es pequeño, pero que, por ejemplo, empezó a marchar armado, reivindicándose continuidad de las Panteras Negras, por ejemplo, ¿no? Que marchaban, las Panteras Negras marchaban armados y controlaban el territorio, digamos, en milicias de las Panteras Negras. Es decir, y en algún momento va a suceder eso en Estados Unidos. El problema, la discusión, el enfrentamiento, digamos, de fuerzas en un sentido estratégico, y es inevitable. El problema es que vos podés llegar, como llegó, por ejemplo, como llegaron los bolcheviques en Petrogrado, por ejemplo, que es el ejemplo que se pone, digamos, de una insurrección donde casi fue incruenta, ¿no? Porque estaba ultra bien preparado, eso. O podés llegar mal. Cuanto más débil llegues, más enfrentamiento y más enfrentamiento de ese tipo va a haber. Es decir, mejorar la relación. La estrategia es justamente mejorar la relación de fuerzas para dar las peleas en las mejores condiciones posibles. Cuando vos decís, bueno, no, pero vamos a tratar de evitar vamos a tratar de que todo sea más tranquilo y entonces no molestemos a tal, no molestemos a cual. Bueno, eso termina siendo lo más catastrófico, digamos, desde el punto de vista de cuando vas al enfrentamiento. La clave es prepararlo. Cuanto más fuerza tenés, cuanto más fuerza lograste articular, cuanto más preparado conscientemente estás, más favorable es el combate. Eso es la estrategia. La estrategia es eso, no es el combate es la táctica. La estrategia es cómo se articulan esos combates y cómo se llega a esos combates. Es decir, por eso cuando decimos articular fuerzas, por ejemplo, lo que les contaba en Argentina, tratar de organizar lo que hay de la vanguardia, por más de que sea inicial, etcétera, tratar de organizar eso para poder pegar sobre la burocracia, plantear la necesidad de un partido de trabajadores, sacar las conclusiones de cada proceso, digamos, articular la mayor cantidad de fuerzas posible. Bueno, eso es clave porque obviamente en Estados Unidos, para mí, de cajón va a haber enfrentamientos más duros, porque es cierto, toda la población está armada además. Es así, y ustedes vieron cómo lo mataron a Preti, digamos, que fue una ejecución, digamos, le metieron 10 tiros por la espalda después de sacarle el arma, entre 10 tipos. Es decir, bueno, eso anticipa algo de la situación. Todavía no es eso no es eso la situación de Estados Unidos. Es decir, si hubiera asesinatos como el de Preti en todo Estados Unidos, bueno, la situación sería más aguda todavía. Pero ¿eso qué significa? Significa que todavía hay más tiempo. Pero ese tiempo lo tenés que aprovechar. Porque en un momento la cosa se pone más dura. Hay que ver, por ejemplo, cómo dispara Trump después de si pierde las elecciones. Es decir, ¿qué va a hacer Trump? No, debilidad no siempre significa pacifismo. No significa que Trump por ser débil va a decir, bueno, listo, ya está, me voy a Mar-a-Lago y me quedo ahí esperando 2 años a terminar la presidencia y después me retiro y disfruto toda la guita que junté a lo largo de mi vida y le robé a todo el mundo. No, el tipo seguramente quiera hacer quilombo. Y bueno, y por eso lo de la guerra de Irán también es importante, etcétera. Bueno, cuando perdió trató de tomar el Capitolio, digamos, así que pero bueno, nosotros no es que es una cosa que deseamos, es una cosa que es una cosa que tenemos que ver si queremos ver de frente cómo suceden, cómo se desarrollan la lucha de clases en la historia. Creo que no, y después recalcar lo que decía Iván de pensar una izquierda a nivel internacional. Para mí eso es muy importante porque es una tradición enorme que tiene el movimiento obrero, la primera internacional, la segunda internacional, la tercera internacional, la cuarta internacional que formó, que fundó León Trotsky, etcétera, y eso es clave. Porque había una frase muy buena que creo que era de Trotsky hablando de Lenin,
que decía que Lenin miraba el mapa del mundo como si fuera una lucha global con diferentes teatros de batalla, digamos, ¿no? Es decir, con diferentes teatros de batalla interconectados. Bueno, si así lo miraba Lenin, imagínense cómo lo tenemos que mirar nosotros hoy, digamos, cuando yo grabo un video acá y lo ve, cuando el asesinato de Preti lo vemos todos en vivo en todo el mundo y lo que pasa en Minneapolis también. Es decir, eso desde el punto de vista de la sociología, si se quiere, o del análisis teórico de los procesos de lucha de clases, hay algo que se llama repertorio en sociología le ponen repertorio de las protestas, ¿no? Que se contagia. Es decir, se contagia. Ustedes ven procesos que tienen cosas similares. Por ejemplo, todo lo que fue Nepal y todo lo que hubo ahí en el sur de Asia a finales del año pasado. Y van a ver que son cosas parecidas, porque se contagian, se aprende. Hoy se aprende. Hoy cada clase trabajadora, cada movimiento puede aprender de otros en todo el mundo casi a nivel instantáneo. Y nosotros tenemos la tarea también de pensar, de sacar esas conclusiones hasta el final y transformarlas en hipótesis estratégicas para poder pensar no solo los futuros procesos revolucionarios, sino cómo esos procesos revolucionarios triunfan y cambian el curso del siglo XXI. Que como decía como decía Aaron, creo que decía que el tema de la destrucción del planeta, el problema ecológico, es decir, cómo las perspectivas es un capitalismo de rapiña que está destruyendo todo a su paso, y Trump, el eslogan de Trump era drill, 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 digamos, ¿no? Y el de Milei también. Milei es un tipo que quiere imponer el proyecto que tiene Milei de país. Es un proyecto basado en explotar con fracking los hidrocarburos, en la minería a cielo abierto y en hacer y dedicar el país a eso y a hacer soja con agroquímicos. Ese es el proyecto. Para eso le sobran trabajadores, digamos. Pero bueno, en el medio destruye el planeta, que es el único que tenemos, ¿no? Entonces, es la guerra, es la destrucción del planeta, es la perspectiva que nosotros tenemos que combatir, y efectivamente es una pelea internacional, y está bueno para mí el intercambio y todo para pensar eso, porque son todos problemas que creo que están planteados. Bueno, eso. Si no, me cago en el micro, te lo paso. Donde quieras. Nada, que yo pensaba ya ahora mismo con la propaganda que hemos visto con las redes sociales, vamos, que por lo menos aquí en España la inmensa mayoría de los jóvenes están tirando hacia la derecha y incluso extrema derecha. Y he cortado varias relaciones y varias amistades porque han llegado a un nivel que sencillamente no lo aguantaba. Mi pregunta es, siendo que cada vez tiene una situación laboral peor, que la gente se mata por puestos de esclavitud aquí en Zaragoza, siendo que una situación de la vivienda que es horrible, que la gente tiene que tener 3 trabajos para pagarse una vivienda, vamos, enana, siendo que cada vez los alimentos están más caros, cada vez son de peor calidad, y que históricamente se ha visto una alternancia entre la política entre izquierda y derecha para mantener a la clase trabajadora relativamente bajo control. La cosa es que es que eso va a seguir hasta el infinito, entre comillas, porque la Tierra da para lo que da. Va a haber un punto de no retorno en el cual la gente verdaderamente tenga problemas para sobrevivir, que no va a haber comida para todos, sencillamente. ¿Cómo es que va a suceder, que se va a desarrollar ese momento? ¿Qué va a ser la situación de no retorno, el tipping point? No, para mí, no, bueno, es muy importante lo que decís vos.
yo creo que el tema que tenemos planteado, porque hay, digamos, yo creo que no el tiempo, por toda la serie de problemas que vos planteabas, el tiempo que tenemos no es infinito, ni mucho menos. Es decir, es urgente la tarea que tenemos nosotros. Y el problema, para mí el problema es que nosotros tenemos que pensar cómo detenerlo. Es decir, yo por lo menos considero que más allá de que si logramos digamos que triunfe la revolución socialista, etcétera, vamos a tener, por ejemplo, en el tema ecológico, vamos a tener muchos problemas, porque no es que triunfa la revolución y ya está todo bien, porque nosotros vamos a heredar toda la mierda del capitalismo. Que, claro, por eso vamos a tener que pensar cuáles son las soluciones, cuál es la forma de tratar de recomponer todo eso. Pero bueno, el problema es, nosotros necesitamos frenarlo, digamos, ¿no? Que no significa solucionarlo, ¿no? Significa cambiar el sentido de la flecha. Pero eso lo necesitamos hacer y en el caso de la guerra sí necesitamos frenarlo. Es decir, hay todas estas perspectivas de catástrofe que plantea como horizonte el capitalismo y especialmente además para los más jóvenes, porque justamente cuanto más uno se va hacia el futuro, más incierto todavía se plantea el panorama. Entonces, el problema es que nosotros, para mí hay que destacar también que nosotros tenemos la capacidad que se puede frenar. Es decir, que por ejemplo, no sé, una guerra mundial no es inevitable. Es decir, no es inevitable. Depende de si, o por lo menos, no es inevitable que estalle la guerra antes de que estalle una revolución. Es decir, y en términos de destrucción del planeta, tampoco es inevitable. Es decir, nosotros podemos lograr un cambio de raíz de las relaciones sociales para frenar ese curso a la destrucción del planeta y desarrollar una política alternativa para tratar de recomponer todo lo que hizo mierda el capitalismo, que nos va a costar mucho, porque va a ser una gran tarea, digamos, de una futura revolución, pensar cómo, digamos, nosotros tenemos un problema en un sentido más complejo de, si uno mira las discusiones a principios del siglo XX, etcétera, bueno, como que la idea del desarrollo de las fuerzas productivas y todo se planteaba como una idea menos contradictoria en un sentido. Digamos, que si la revolución socialista triunfaba, digamos, el desarrollo de las fuerzas productivas iba a ser esencial también para lograr digamos, satisfacer todas las necesidades, etcétera, y desligar el problema del trabajo del problema de la necesidad, ¿no? Bueno, ahora es más complejo eso, porque nosotros no podemos pensar el desarrollo de las fuerzas productivas por fuera de todos los problemas que están planteados y de todo lo que destruyó el capitalismo del planeta ya, y que algunas cosas son irreversibles incluso, ¿no? Entonces creo que ahí se plantea un problema complejo. Y en general, yo creo, por ejemplo, de los puntos, digo, además de pensar, porque eso hay muchos libros, bueno, acá justo pasé por las librerías, vi el libro de Esteban Mercatante, Rojo Fuego, que agarra la discusión sobre este problema, digamos, ¿no? De cómo enfrentar la destrucción del planeta y todo. Digamos que hay una discusión. Creo que hay una discusión muy profunda ahí desde el punto de vista del marxismo y yo creo que ahí hay un debate de cómo esa discusión es necesario ligarla a una estrategia revolucionaria, ¿no? Y por otro lado, me parece que y por otro lado pensar la sociedad de conjunto. De los objetivos de una sociedad comunista, por ejemplo, es reducir al mínimo el trabajo como imposición. Es decir, reducir al mínimo el tiempo que le dedicamos al trabajo como imposición para poder garantizar nuestra existencia. Es decir, hoy el desarrollo de la tecnología, de la ciencia, etcétera,
permite, por ejemplo, que nosotros, el gran problema, lo que tiene el capitalismo es que necesita que trabajemos cada vez más en forma más precaria, porque de eso vive la ganancia del capital. Pero si nosotros, si nosotros logramos plantear un proyecto socialista, el proyecto socialista es lo contrario, no se mide la riqueza de la sociedad por el tiempo que trabajamos. Cuanto más trabajamos, más ricos somos, sino por el tiempo libre. Es decir, la posibilidad que podríamos tener hoy con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, incluso en el marco y en el marco de una relación armónica con la naturaleza, de poder trabajar mucho menos. Incluso reduciríamos mucho las emisiones, las emisiones contaminantes y un montón de cuestiones que tienen que ver con trabajos totalmente superfluos, digamos, que hace el capitalismo solamente porque le sirven para hacer ganancia. Nosotros lo pensaríamos de otra forma. Es decir, pensaríamos cómo podemos cubrir las necesidades que tenemos, pero a su vez tener más tiempo libre para poder desarrollar, algunos lo llaman trabajo, otros no, pero sería desarrollar nuestra propia creatividad y lo que nos gusta hacer. Que eso también es clave para la humanidad, es decir, el desarrollo de la ciencia, del arte, de un montón de cosas que, por ejemplo, en el capitalismo se las considera como que si fueran ocio, digamos, simplemente, y el ocio está mal visto por el capitalismo, ¿no? Para nosotros no. Es decir, nosotros yo estoy con Paul Lafargue, que decía el derecho a la pereza. Yo creo que están las condiciones para eso. Es decir, el capitalismo es tan violento y tan opresivo porque le cuesta cada vez más convencer a la gente que tiene que ser esclavo, porque ya no se entiende por qué. Porque uno ve que un montón de trabajos, por ejemplo, están relativamente autonomizados o lo que sea, y se reducen las plantillas en los lugares de trabajo, y eso no significa que la gente trabaja menos, sino que trabaja más. Entonces vos tenés que convencer a alguien que en realidad todo dicen la cuarta revolución tecnológica y cosas por el estilo, pero después vos laburás más. Entonces, ¿cómo? Si ahora se produce más en menos tiempo, con menos gasto de energía, ¿por qué laburo más? Digamos, y en peores condiciones. Y es difícil convencer, porque no es lógico. Es decir, si una plantilla, si antes para producir tal cosa se necesitaban 100 personas y ahora se necesitan 10, entonces lo lógico sería que trabajemos 1/10 de lo que trabajábamos antes. No que haya 10 que laburen 12 horas y 90 que estén tratando de hacer Uber o no sé, o sobrevivir de algo, ¿no? O de todos los trabajos de mierda que vos decías. O construyendo casas, por ejemplo. El problema de la vivienda, que cada vez es más terrible. Yo creo que acá incluso es peor que en Argentina. Acá y en Francia, que tuve la posibilidad de pasar, es peor todavía el problema de los alquileres que en Argentina, que ya es grave. A nosotros nos cuesta mucho alquilar, pero veo que a ustedes acá más todavía, digamos, ¿no? ¿Y por qué eso no se expresa en trabajo, planes de obras públicas para que cada uno pueda tener? Y eso porque hay especulación inmobiliaria, porque lo que les importa a los tipos es hacer, acá me dijeron recién cuando llegué que hicieron un negociado cuando fue la conferencia del agua, ¿puede ser? La Expo del Agua, etcétera. Le interesa eso, los negociados, hacer cosas, y por eso se cayó el capitalismo en el 2008, porque especulaban con la casa de la gente, y después cuando cae el capitalismo los que se quedan sin casa somos nosotros, digamos. Bueno, hay que cambiar esa lógica y hay que cambiarla de raíz, y yo creo que todo eso hay bases para hacerlo, hay bases para pensar otra relación con el planeta, más armónica con la naturaleza, y donde nosotros nos propongamos verdaderamente revertir todo lo que podamos, digamos, de lo que el capitalismo ha hecho con el planeta. Pero bueno, yo creo que eso es lo que fundamenta que nosotros estemos planteando hoy, en el siglo XXI, la necesidad de recrear un proyecto socialista
que pueda plantear otro tipo de sociedad, y creo que esa reflexión es muy importante, y hay muchos compañeros y compañeras que pelean por todos estos temas, y yo creo que una discusión es, bueno, ¿cuál es la salida realmente? ¿Cuál es la salida realmente y por qué necesitamos terminar con el capitalismo? Y me parece una discusión muy importante. Creo que el debate de las jornadas también contribuye a pensar eso.